Hola a todos. Vamos a resolver en este vídeo el examen de Matemáticas de la EBAU de Castilla-La Mancha 2022. Un examen que ha causado muchísima polémica, tanto por la dificultad de los ejercicios como por la malísima, diría yo, redacción y la falta de cuidado que ha tenido el profesor, la persona que se ha encargado de hacer el examen. Vamos a ir viendo los ejercicios uno a uno y vamos a ver los problemas que os podéis haber encontrado. En el primero dice, bueno, encuentra todas las matrices X que conmutan con la matriz A, 2, 1, 0, 2, 0, 1, menos 1. Bueno, es una matriz 2 por 2. Sabéis que la propiedad conmutativa no está presente en el producto de matrices, sí en la suma, pero no en el producto. Con lo cual, bueno, pues no significa que nunca se pueda conmutar matrices, sino que pues tienen que ocurrir pues determinadas condiciones depende de qué casos. En este caso, necesitamos una matriz X, llamada X, que cumpla que A por X es igual a X por A. Bien, lo primero que tenemos que conocer es el orden de la matriz, es el tamaño de la matriz. Yo aquí tengo una matriz A, que es una matriz 2 por 2. Y la tengo que multiplicar por una matriz que va a ser M por N. Vamos a ver, M por N. Y esto tiene que ser igual a la matriz M por N multiplicada por la matriz A, que es 2 por 2. Por lo que para que una matriz se pueda multiplicar, podamos multiplicar A por X, no importa los números que tengamos aquí en los extremos, y lo que sí necesitamos es que los medios sean iguales. Por lo tanto, de aquí la n vale 2 y de aquí la n pues también tiene que valer 2. Con lo que lo primero que tenemos que saber es que la matriz X también va a ser una matriz 2 por 2. La matriz X va a ser una matriz 2 por 2. Eso es lo primero que teníamos que saber. Pues yo sé entonces que la matriz X va a estar formada pues por 4 números A, B, C, D. Y se tiene que cumplir que A por X, es decir, 2, 0, 1, menos 1 por A, B, C, D. Vamos a quitar esto de aquí, que molesta. Y esto lo subimos por acá. Esto tiene que ser igual a X por A, es decir, a B, C, D por 2, 0, 1 menos 1. Y lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es igualar estas dos expresiones. Aquí vamos a tener una matriz 2 por 2. Aquí vamos a tener 2A, 2B, A menos C, B menos D. Y esto tiene que ser igual a 2A más B, menos B, 2C más D y menos D. Perfecto, pues si las dos matrices tienen que ser iguales, pues cada una de las componentes tienen que ser iguales. Entonces tenemos que componente a componente, pues 2A tiene que ser igual a 2A más B, 2B tiene que ser igual a menos B, A menos C tiene que ser igual a 2C más D y B menos D tiene que ser igual a menos D. De aquí de la primera obtenemos que la B vale 0. De aquí también obtenemos que la B vale 0. Si la B vale 0, bueno, de aquí obtenemos que D es igual a D. Y de aquí obtenemos pues que A es igual, la C pasa aquí sumando, 3C más D. Y no sabemos mucho más. No sabemos mucho más. Por tanto, la matriz X va a ser una matriz en la cual la A, ¿qué va a valer? Pues 3C más D. La B sí que sabemos que va a valer 0. La C tampoco lo sabemos, va a ser C. Y la D va a ser D. Por tanto, todas las matrices que conmutan con la matriz A, la 2, 0, 1, menos 1, tienen que tener esta forma. Y con esto ya tendríamos resuelto el apartado A. Así de fácil. Apartado B. ¿Existe alguna matriz simétrica que conmute con A y cuyo determinante valga 4? Pues vamos a verlo.
Vamos a quedarnos, vamos a ver. Vamos a quitarnos esto de aquí, esto fuera. Nos quedamos con nuestra matriz X. Esto también fuera. Estas son las condiciones del problema. Bien, tiene que ser una matriz simétrica. Bueno, pues si es una matriz simétrica, resulta que primero que tiene que conmutar con A, por tanto tiene que tener esta forma, 3C más D, 0, C, D, y además tiene que ser simétrica, es decir, que la matriz 3C más D, 0, C, D, tiene que ser igual a la matriz 3C más D, C, 0, D. De donde aquí obtenemos que la C vale 0, ¿verdad? Porque la C tiene que valer 0. Genial. Por tanto, si la C vale 0, nuestra matriz X se va a convertir, si la C vale 0, pues esto va a ser D0, 0, D. Esta va a ser nuestra matriz X, que va a conmutar con la matriz A y que además es simétrica. ¿Qué tiene que cumplirse? Cuyo determinante valga 4. Pues bueno, vamos a borrar esto también por aquí. Pues el determinante de nuestra matriz X tiene que valer 4. Por tanto, ¿cuál es el determinante de esta matriz D0, 0D? El determinante es pues D cuadrado menos 0. Y dicen que esto tiene que ser 4. Por tanto, la D tiene que valer dos valores, o 2 o menos 2. Por tanto, tenemos dos matrices simétricas que conmutan con la matriz A. Y una es, por ejemplo, x1, pues si la D vale 2, pues va a ser la 2, 0, 0, 2. Y la segunda matriz, pues si la D vale menos 2, pues será la menos 2, 0, 0, menos 2. Y ya estaría resuelto el ejercicio número 1. Y estas serían las dos soluciones en las dos posibles matrices simétricas que conmutan con A y cuyo determinante vale 4. En este sentido, este primer problema no tiene ninguna dificultad. Aquí, de momento, no creo que haya mucha excusa para polémica. Ya no os preocupéis que vamos a tener polémica en próximos ejercicios. Vamos con el ejercicio, con el problema número 2. Aquí ya de primeras ya entramos en una pequeña polémica. ¿Por qué? Porque el examen, a pesar de ser de alta opcionalidad, la pillería que ha querido utilizar el examinador, el profesor que ha puesto el examen, es que dice, de acuerdo, podéis elegir los ejercicios que queráis, pero a veces en algunos ejercicios ha metido un ejercicio, por ejemplo, de álgebra, como aquí el apartado A, y un ejercicio de análisis. Bueno, pues esto pues, podría ser discutible, al menos el hecho de meter en un mismo ejercicio dos ejercicios, en un mismo problema, dos ejercicios de distintas disciplinas, de distintas partes del temario, porque realmente así pues la opcionalidad pues ya no es tanta opcionalidad. Bueno, vamos con el apartado A. Dice, 3 lápices, un cuaderno y una agenda han costado 5 euros, lo mismo que 2 cuadernos y una agenda. Esto tiene toda la pinta de sistema de ecuaciones. ¿Podemos saber el precio de cada artículo si ninguno es gratis y en céntimos todos son múltiplos de 50? Bueno, vamos a ver. Como nos piden el precio de cada uno, pues vamos a decir que X es el precio de los lápices. La Y es el precio de los cuadernos y la Z va a ser el precio de las agendas. Perfecto. Vamos a poner en ecuaciones lo que nos dicen los enunciados. Dice, 3 lápices, un cuaderno y una agenda han costado 5 euros. Pues esto es una ecuación muy sencillita que dice, pues 3x más y más z igual a 5 euros. Como aquí en el enunciado nos habla de que en céntimos todos son múltiplos de 50, pues yo lo que vamos a hacer va a ser ponerlo ya directamente todo en céntimos. Y entonces 5 euros, pues yo sé que son 500 céntimos. Siguiente.
Lo mismo, cuestan lo mismo, 5 euros, lo mismo que 2 cuadernos y una agenda. Es decir, 2i más z, pues también son 500. Y con esto, pues en teoría, en principio, con esto tenemos que funcionar, porque realmente a nivel de ecuaciones no nos dice nada más. Lo único que nos dice es que nos acota las soluciones, nos dice que ninguno es gratis, con lo cual el precio va a ser siempre mayor que 0, y que en céntimos todos son múltiplos de 50. Bueno, vamos a empezar jugando con estas dos ecuaciones. Si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, yo puedo reducir. Podemos reducir, por ejemplo, como aquí tenemos z y z, pues nosotros podemos restar las dos ecuaciones. Y entonces tendremos 3x menos, ¿vale? Aquí se queda 3x y menos 2y es menos y. La z se iría, z menos z es 0 y 500 menos 500 también es 0, con lo cual se nos queda en esta ecuación. Y yo ya puedo decir que el precio de los cuadernos es 3 veces el precio de los lápices. Pues con esto yo creo que vamos a poder construir algo realmente chulo y con sentido común. Mirad, aquí es donde hay mucha gente que se ha quedado un poco pillada porque no ha sabido cómo seguir. Nosotros sabemos que dice que ninguno es gratis. Por tanto, el precio, o sea, la X no puede valer 0. Eso está claro. Y en céntimos todos son múltiplos de 50. Todos los precios son múltiplos de 50. ¿Esto qué significa? Que si el X, por ejemplo, es el precio del lápiz, pues el primer precio que puede tener un lápiz, ¿cuál va a ser? Pues 50 céntimos, ¿verdad? ¿No? El siguiente, pues van a ser pues 100 céntimos. El siguiente será 150. El siguiente 200. Es decir, vamos a ir de 50 en 50. Un lápiz no te puede costar 40 céntimos porque 40 no es múltiplo de 50. Y te dice que todos los precios, todos los objetos tienen como precio un múltiplo de 50. Muy bien. Bueno, pues aquí nosotros que la y vale 3x y yo de aquí, por ejemplo, puedo despejar la z. Y yo aquí digo que z es igual a 500 menos 2i. Y como la y es 3x, yo puedo decir que la z es 500 menos 2 por 3x, es decir, menos 6x. Y así, pues mira, tengo todos los objetos en función del precio de los lápices. Voy a quedarme con esto. Vamos a poner aquí z igual a 500 menos 6x. Y aquí esto, aunque parece una tontería y que no llegamos a ningún lado, pero nos está acotando un montón. ¿Por qué? Porque el precio de los lápices ya no puede ser exagerado. Ya no puede ser exagerado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el precio de un lápiz no puede ser 200 céntimos. ¿Por qué? Porque si fuese 200 céntimos, yo aquí multiplicaría 6 por 200, que me da 1200, y claro, 500 menos 1200, pues te da negativo y no puede ser un precio negativo. Con lo cual, yo sé que este precio tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Bueno, pues vamos a empezar con el primer precio a ver si cuadra. Vamos a ver. Si yo pongo que el lápiz vale 50 céntimos, ¿cuánto va a valer la agenda? Pues 500 vamos a poner. Si X vale 50, la Z, ¿qué valdría? Pues la Z, si esto vale 50, si el X vale 50, 6 por 50 son 300, 500 menos 300, 200. Y la Y valdría, pues 3 por 50, 150. Bueno, pues me da un precio que es coherente. Vale, vamos a ver si tenemos más precios que nos dan algo coherente. Si la X vale 100, que sería el siguiente precio, ¿cuánto valdría la Z? Pues la Z ya valdría, claro, estos serían 600, 500 menos 600 ya sería menos 100, con lo cual esto no nos cuadra. A partir de 100 céntimos nosotros vamos a obtener precios negativos. Por tanto, la única posibilidad que tenemos es esta, que el lápiz valga 50 céntimos, el cuaderno valga 150 y la agenda valga 200 céntimos. Por tanto, sí, la respuesta es que sí podemos saber el precio de
de cada artículo y podemos calcularlo. Este enunciado es ambiguo. ¿Por qué? Porque ahora, con la tontería de que estamos todos analizando cada palabra y lo que pide y lo que no pide, nosotros simplemente diciendo, ¿podemos saber el precio? Nosotros contestando sí, nos tienen que dar el punto y medio, es decir, poniéndonos con lo estrictos que se están poniendo ahora mismo en muchos sitios. Con lo cual aquí ya tenemos otro problema de enunciado. Aquí tendrían que haber escrito el enunciado diciendo calcular los precios de los lápices, cuadernos y agendas sabiendo que en céntimos todos son múltiplos de 50. Y ya está. Pero no, aquí el caso es complicarse. Bueno, pues este sería el apartado A, que en el fondo es un ejercicio realmente muy sencillo en el que hay que aplicar sistemas de ecuaciones y un poquito de sentido común y ya está. Vamos con el B. El B es un ejercicio de análisis, un límite. Este es un ejercicio que no entraña ninguna dificultad y realmente es un ejercicio propio del temario de primero de bachillerato. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de x más 1 partido por x elevado a x cuadrado más 1 partido por x. Bueno, primero, ¿qué tipo de indeterminación es? Pues si la x tiende a infinito, lo de aquí dentro va a tender a 1. Y arriba que tenemos, como si esto tiende a infinito, el grado de arriba es más grande que el de abajo, esto tiende a infinito. Y 1 elevado a infinito, recordar que es una indeterminación. También recordamos una fórmula general cuando tenemos esta situación, que es cuando el límite nos da igual que x tienda a un número, que x tiende a infinito. Si tenemos una indeterminación de 1 elevado a infinito y tenemos una función que es f elevada a otra, esto va a ser e elevado al límite de g de x por f de x menos 1. Aplicando esta fórmula resolvemos muy rápidamente este límite. Por tanto, esto va a ser igual a, vamos a mirar, esto va a ser e elevado al límite cuando x tiende a más infinito de g de x, que es el exponente, x cuadrado más 1 partido por x, que multiplica a f de x menos 1, a x más 1 partido por x menos 1. Y esto va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 1 partido por x. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues nada, raya de fracción x. ¿Y qué vamos a tener? Pues x más 1. Estamos operando lo que tenemos dentro del paréntesis. Pues nada, mínimo con múltiplo x. Aquí esto se queda igual. Y x entre una x por una x. Con lo cual esto es menos x. Que este se me va con este. Y vamos a tener e elevado al límite cuando x tiende a infinito de arriba que nos queda x cuadrado más 1 y abajo nos queda x por x cuadrado. Y si la x tiende a infinito, x cuadrado partido por x cuadrado tiende a 1 y por tanto esto tiende a e elevado a 1 que es e. Y ya estaría resuelto el apartado B. Es un ejercicio de primero de bachillerato que no entraña ninguna dificultad y lo único, pues eso, pues que la alta opcionalidad, pues el profesor pues se la ha pasado pues por el forro. Vamos con el problema número 3. Aquí lo que he hecho ha sido en las dos opciones A y B, bueno, por lo menos ha puesto dos preguntas relacionadas con el mismo tema que estamos hablando de pues, la parte de análisis y en particular con la parte de integrales. Tampoco reviste ninguna dificultad. Vamos a ver, tenemos apartado A, nos da una función f de x que es a menos x cuadrado. Dice, ¿qué valores puede tomar A reales para que la curva a menos x cuadrado corte al eje de abscisas en 2 puntos y por tanto delimite con dicho eje un recinto cerrado? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber cuando nosotros veamos una función, sobre todo cuando sea una función cuadrática, una parábola, nosotros tenemos que saber
con bastante aproximación, por no decir exactitud, cómo va a ser esa función. Nosotros sabemos que una función cuadrática, lo primero, ¿cómo va a ser? ¿Cóncava o convexa? Pues como yo sé que el x cuadrado es negativo, yo sé que la función va a ser cóncava. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más sabemos? Que como no tiene término en x, yo sé que esto va a ser una función simétrica par. Es decir, vamos, esto va a ser una función, una parábola simétrica con respecto al eje de ordenadas. ¿Por dónde va a ir? Pues bueno, pues no lo sabemos. No sé si va a ir más arriba, más abajo, va a cortar aquí. Realmente lo que nos está pidiendo en el ejercicio es cuánto tiene que valer A para que la curva corte en 2 puntos. Con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es ver qué tiene que valer A para que esto no corte, no ninguna ni una, sino que corte 2. Es decir, que la solución de la ecuación, si la y vale 0, tiene que ser doble. Pues, ¿qué necesitamos? Pues que A menos X cuadrado, primero vamos a esto a igualarlo a 0, con lo cual tenemos que x cuadrado vale a y x va a ser la posible, siempre las posibles soluciones van a ser raíz de a y menos raíz de a, ¿verdad? Bueno, pues para que existan dos soluciones, pues evidentemente, pues la a tiene que ser, la a tiene que ser mayor que 0. Porque primero, menor que 0 la a no puede ser, porque entonces la raíz no existiría. Y entonces lo que estaríamos hablando, voy a mover la curva, estaríamos hablando de esta situación. Es una situación en la cual no hay solución. ¿Por qué? Porque la a es negativa y la raíz de un número negativo no existe. Por tanto, estaría así, no habría ningún punto de corte. Si la a fuese 0, estaríamos hablando de esta situación, la cual, claro, la raíz de 0 y menos la raíz de 0 es un único punto, que es el 0. Por tanto, para garantizarnos que tenemos una función, una parábola cóncava, que tiene dos soluciones, nos basta con que a sea mayor que 0. Y con esto ya tenemos el apartado A1. Siguiente. Encuentra razonadamente el valor de A para que el área de dicho recinto valga 36. Bueno, pues como yo sé que esto vale menos raíz de A y esto vale raíz de A, no van a ser siempre los puntos de corte, lo que nos está diciendo es calcular A para que este área que tenemos aquí valga 36. Bueno, pues eso, ¿cómo lo hacemos? Pues con integrales. Esto sería la integral entre menos raíz de A y raíz de A menos x cuadrado por d de x. Y esto es igual, vamos a borrar por aquí. Y esto va a ser, pues nada, la integral de a, pues es a por x menos x cubo partido por 3. Esto entre raíz de a y menos raíz de a. Y esto va a ser, vamos a poner esto por aquí, esto va a ser, bueno, pues sustituimos, vamos a ver, va a ser a raíz de a menos, esto es raíz de a al cubo partido por 3 menos, y aquí como hay tanto signo menos y este valor también es signo menos, pues me protejo con un paréntesis y luego ya cambio los signos con tranquilidad. A por menos raíz de a, pues menos a raíz de a. Menos, pues nada, menos raíz de a al cubo. Ya sabéis que si no tenéis seguridad a la hora de operar con signos, siempre paso a paso. No hay ninguna prisa. Y en serio que no hay ninguna prisa porque os va a dar tiempo de sobra a hacer, vamos, una selectividad, ¿no? Dos selectividades. Bueno, tenemos que esto es a raíz de a menos raíz de a al cubo, el cubo entraría dentro, con lo cual sería raíz de a al cubo y entonces podemos sacar una a. Esto es a raíz de a partido por 3. Y aquí que vamos a tener menos por menos más, a por raíz de a. Y aquí tenemos número negativo elevado a exponente impar, nos da negativo. Negativo por negativo, menos por menos, más. Y por este menos, pues va a ser menos. Y vamos a tener lo mismo que tenemos aquí. A raíz de a partido por 3. Muy bien, bueno, pues esto aquí, esto es como decir, pues como si fuese una incógnita a raíz de a.
Bueno, esto es lo mismo que decir 1 menos 1/3 más 1 menos 1/3. Es decir, es 1 menos 1/3 más 1 menos 1/3. Que esto es lo mismo que decir, pues 2 menos 2/3. Y esto es lo mismo que decir, pues 3 por 2, 6, menos 2, 4/3. Por tanto, esto va a ser 4/3 de A raíz de A. Bueno, y esto tiene que ser igual a 36. Con lo cual, A por raíz de A va a ser igual a, pues, el 36. El 3 que está dividiendo pasa multiplicando, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda 36 entre 4 es 9, por 3, 27. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues elevamos todo al cuadrado, con lo cual me va a quedar a cuadrado por a igual a 27 al cuadrado, con lo cual a cubo, vamos a ponerlo aquí, a cubo es igual a 27 al cuadrado, que es 729, con lo cual a va a ser la raíz cúbica de 729, que es 9. Por tanto, ¿cuánto tiene que valer a para que el área encerrada por la curva valga 36 unidades? Pues a tiene que valer 9. Y ya estaría el ejercicio. También un ejercicio muy típico de EBAU, muy típico de selectividad, y que en teoría en vuestros centros educativos tenéis que haber practicado bastante. Vamos con el apartado B, con el ejercicio B. Dice, resuelve una integral, que es la integral de 2x partido por la raíz de 1 más 3x cuadrado por d de x. Yo esto, siendo sincero, yo lo que haría sería deciros calcular esta integral y punto. Aquí encima lo que dice es os da la ayuda de qué cambio de variable tenéis que hacer. Con lo cual, yo creo que en este ejercicio tampoco debería haber queja en cuanto a la dificultad. Bueno, pues vamos a hacer el cambio de variable. 1 más 3x cuadrado. Dice que bueno, pues derivamos ambos miembros y vamos a tener pues 6x por d de x igual a d de t. Como arriba tenemos 2x por d de x, pues esto es lo mismo que decir dividir todo esto por 3. Lo cual vamos a tener 2x por d de x es igual a 1/3 por d de t. Vale, pues ya está. Aquí que vamos a tener, arriba tenemos 2x de x, que es 1/3 por d de t, y abajo tenemos la raíz cuadrada de t. Muy bien, pues esto es 1/3 por la integral, la raíz de t debajo, aquí esto sería t elevado a 1/2, que subiéndolo arriba, pues sería t elevado a menos 1/2 por d de t. Y esto ya es una integral inmediata, que es pues t elevado a 1/2 más 1, 1/2 más 2/2, menos 1/2 más 2/2 es 1/2, partido por 1/2. Y esto más c. Con lo cual, ya pues lo tenemos resuelto. Este 2 que está aquí abajo pasa arriba. Esto va a ser 2/3 por la raíz de t. Más c. Acordaos siempre de la c, a no ser que sean integrales definidas. Siempre la c, porque si no pueden quitar todo el ejercicio. Y esto va a ser pues, 2/3 por la raíz cuadrada de 1 más 3x cuadrado más c, deshaciendo ya el cambio de variable y volviendo a las x. Y ya estaría. Es decir, un ejercicio, pero que dificultad, en principio, los ejercicios que hemos visto hasta ahora, dificultad no entraña ninguna. Solamente, pues no es el fondo, sino que son las formas. Realmente sencillo, una integral que se hace fácil, rápida, sobre todo porque es que os han dicho qué es lo que tenéis que hacer y qué cambio de variable tenéis que utilizar. Vamos con el ejercicio número 4, un ejercicio en el cual las dos preguntas se refieren a la misma parte, en este caso, geometría. Dice, nos dan dos rectas que nos la dan en forma paramétrica, miramos y vemos que aquí hay un parámetro A. Bueno, dice, estudia su posición relativa en función de los valores que toma A. Vamos a ello. Ya sabéis que los ejercicios de geometría
se pueden resolver normalmente de más de una manera y muchas veces de más de dos y de más de tres, a veces más largas, a veces más cortas, y es vuestra experiencia, vuestra mucha experiencia haciendo ejercicios la que os tiene que dar la facilidad y la capacidad de elegir qué método es el más rápido. Lo primero es saber qué posiciones relativas son las que adoptan dos rectas. Pues sabemos que dos rectas pueden o cortarse en un punto, o bien pueden cruzarse, o bien pueden ser la misma recta. Relacionándolo con el sistema de ecuaciones, tenemos que esto sería un sistema compatible determinado, esto sería un sistema incompatible porque no hay ninguna solución, el compatible determinado y una solución única, y aquí sería un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque hay infinitos puntos que cumplen tanto la recta R como la recta S porque se trata de la misma recta. Bueno, pues esto es lo que nosotros tenemos que averiguar en este ejercicio. ¿Qué tiene que valer A para que o bien se corten en un punto o se crucen o sean la misma recta? Vamos a ver, y esto lo podemos hacer de muchas maneras. A mí una manera que me gusta mucho es jugar con la ecuación paramétrica, que ya tenemos aquí, que la tenemos aquí ya, tanto la recta R, las dos rectas las tenemos en forma paramétrica. Y lo que yo hago es decir, venga, voy a forzar la situación y voy a ver si existe algún valor o algún parámetro para el cual las dos rectas se cortan en al menos un punto. Y para ello, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que la componente X de la R sea igual a esta, que la Y sea igual a la Y de la S y esta sea igual a esta. Pues eso, ¿vale? Es una manera que para mí me gusta mucho porque es muy rápida y muy sencilla. Con lo cual, aquí tendríamos 2 lambda igual a menos 1, menos lambda tiene que ser igual a mu, y A tiene que ser igual a menos 5 mu. En este caso tenemos que ver si este sistema puede ser compatible y determinado, si este sistema puede ser totalmente compatible e indeterminado o qué. En este caso, fijaos que es fácil porque aquí yo de lambda, yo aquí tengo que lambda vale menos un medio. Una cosa importante, aquí las incógnitas son lambda y mu. Por tanto, lambda me tiene que dar el mismo valor en todas las ecuaciones. Si lambda me da en una ecuación un valor y en otra me da otro, pues yo ya sé que esto no funciona y que el sistema es incompatible. Pero en este caso, fijaos lo fácil que es. Fijaos que lambda vale menos un medio. Por tanto, la otra incógnita va a valer un medio. Siempre vale, o sea, va a valer menos un medio. Esta va a valer un medio y no tenemos, digamos, otra ecuación que, digamos, no sabemos qué nos puede dar o que nos da otro resultado, sino que aquí ya las incógnitas están saliendo de forma directa, con lo cual la A vale menos 5 por mu, que es menos 5 medios. Por tanto, de forma totalmente directa, tal y como están expresadas estas dos rectas, nosotros vemos que hay dos valores de un parámetro, de los parámetros, y un valor, o sea, dos valores de las incógnitas y un valor de A para el cual yo sé que el sistema va a ser compatible y determinado. Es decir, ya sabemos que si A vale menos 5 medios, yo ya sé que R y S se cortan en un punto. ¿Qué punto va a ser ese? Pues me va a dar igual sustituir lambda en la recta R que mu en la recta S. Fijaos, si yo sustituyo lambda en la recta R, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto va a valer la X? Pues la X va a valer 2 por menos un medio menos 1. La Y va a valer menos lambda, es decir, un medio, y la Z va a valer A, que es menos 5 medios. Por tanto, se cortan en el punto menos 1, un medio, menos 5 medios. Y este punto va a ser el mismo que si yo me cojo la recta S y sustituyo aquí esta incógnita. Tenemos que la X vale menos 1, siempre, con lo cual coincide. Aquí un medio, coincide. Y aquí menos 5 por mu es menos 5 medios, coincide. ¿De acuerdo? Fijaos qué manera tan rápida y tan sencilla. Por eso esto es un método que a mí me encanta. El utilizar, en vez de, digamos, sistemas de ecuaciones en los cuales pudiese tener tres incógnitas, X y Z, a mí las ecuaciones paramétricas de las rectas me gustan mucho porque en vez de hablar de X y Z, pues hablo de puntos en los cuales hay un parámetro.
Y ya, pues de momento ya me estoy reduciendo el número de incógnitas y de elementos a saber. Muy bien, pues yo ya sé que si la A vale menos 5 medios, R y S se cortan en un punto. ¿Qué pasaría si A no vale menos 5 medios? Pues si A no vale menos 5 medios, este sistema no va a tener sentido, ¿vale? El sistema va a ser incompatible. Si A no vale menos 5 medios, tenemos un sistema incompatible y por tanto las dos rectas se cruzan. Y ya estaría hecho el apartado A. Apartado B. Vamos a por aquí. Venga. Apartado B. Dice, encuentra razonadamente un plano que contenga la recta S y sea paralelo a la recta R. Sabéis que es muy importante el dibujo. El dibujo ya sabéis que es la mitad del ejercicio porque os permite ver la estrategia. Aquí tenemos, vamos a ver, este sería el V sub pi. Dice que contenga la recta S, con lo cual la recta S sería esta, y sea paralelo a la recta R. ¿Qué es lo único que necesitamos saber? Bueno, pues yo para calcular el vector del plano yo necesito dos vectores, ¿verdad? Y para calcular un punto del plano, pues me basta con cualquier punto de la recta S. Vamos a coger el punto A. Tenemos vector de la recta R. El vector de la recta R no depende del parámetro, porque aquí el parámetro no está con ningún lambda. Por tanto, el parámetro hará que dependa del punto, pero el vector va a ser siempre el mismo, que es el 2, menos 1, 0. El vector de la recta S va a ser el 0, 1, menos 5. El 0, 1, menos 5. Y me puedo coger, lo he llamado A, el punto A, un punto de la recta S. Pues si mu vale 0, pues vamos a tener un punto que sea el menos 1, 0, 0. Y con esto yo ya puedo construir la ecuación del plano. Porque esto va a ser, pues, x más 1 y z, ¿verdad? Con el punto. Y aquí pongo los dos vectores, el 2 menos 1, 0 y el 0, 1 menos 5. Y esto lo igualo a 0. Perfecto, bueno, esto es 5, pues vamos a tener 5x más 5, esto es menos 10, que va a ser más 10y, y luego más 2z igual a 0. Con lo cual, pues yo ya ordenándome los términos, vamos a tener que el plano pi es el 5x más 10y más 2z más 5 igual a 0. Y tendríamos ya la solución del apartado B. Un ejercicio muy fácil que, pues, bajo mi punto de vista, pues tampoco tenía excesiva dificultad. Vamos con el problema número 5 y de nuevo vamos con la polémica. ¿Por qué? Pues porque aquí, además de que en el mismo ejercicio ponen dos ejercicios de temas distintos, uno de geometría y otro de análisis de integrales, además el apartado B hace mención al teorema del valor medio del cálculo integral, que me consta que no es un teorema que se dé en todos los sitios, en todos los centros educativos. Sí que se da el teorema del valor medio del cálculo diferencial, teorema de Bolzano, pero el teorema del valor medio del cálculo integral no se da, no se suele dar, no es algo prioritario en muchos centros educativos. Con lo cual aquí, pues seguramente ha habido gente que ha dicho, pues no puedo hacer este ejercicio porque esto no lo he dado. Bueno, vamos a resolverlo de todas formas para que los que no sepáis cómo se hace, pues veáis que en el fondo, pues es algo también bastante, en el fondo es sencillo, pero claro, si hay mucha gente que no lo ha dado, pues yo entiendo las quejas. Tenemos el 5a. Tenemos, expresa razonadamente en forma de ecuaciones paramétricas la recta intersección de dos planos. Bueno, pues esto lo que te está diciendo es que tenemos aquí una recta que es pi, es x igual y más 1, y el otro, el pi2, es y más 2z igual a 5. Bueno, pues esto, pasarlo a forma paramétrica es realmente sencillo porque los planos están puestos de una manera bastante sencilla, porque yo aquí, por ejemplo, veo que no tenemos en las dos ecuaciones, no tenemos las tres incógnitas y esto nos facilita un poco la vida. Si yo, por ejemplo, a la y lo llamo t, pues yo digo, pues entonces que la x va a ser t más 1. Y si la y vale t, pues yo digo, pues esto es t más 2z igual a 5, con lo cual 2z es igual a 5 menos t,
y por tanto z es igual a 5 medios, o vamos a ponerlo así, 5 menos t partido por 2. Y ya tendríamos unas ecuaciones paramétricas de la recta que nos pueden decir que están mal, están bastante bien. Hay gente que en vez de cogerse que la y valga la t, pues se coge la x. Bueno, saldrán otras ecuaciones paramétricas, pero son igual de válidas. Con lo cual x va a ser t más 1 igual t y z igual 5 menos t partido por 2. Lo digo por si hay gente que luego no es que no me daba lo mismo. Oye, pues a lo mejor no os daba lo mismo, pero ambos lo tenéis bien. Y ya está. Este sería el apartado A. No tiene tampoco ninguna dificultad. Vamos con el del teorema del valor medio del cálculo integral. Bueno, lo primero, ¿qué dice el teorema del valor medio del cálculo integral? Lo que dice es que si tenemos una función, apartado B, una función que es continua en un intervalo AB, entonces va a existir un punto C perteneciente al intervalo AB, tal que va a cumplirse que, voy a ponerlo aquí, bueno, lo pongo aquí, f de c va a ser igual a 1 partido por b menos a por la integral entre a y b de f de x por d de x. Esto es lo que dice el teorema del valor medio del cálculo integral. Ya después no os preocupéis que vamos a ir con la interpretación geométrica porque es que es lo que nos está pidiendo también. Bueno, pues nada, pues yo sé que tengo aquí una función que es f de x igual 3 partido por x cuadrado. Y me dice el intervalo el 1, 3. Primero lo que necesitamos es que la función sea continua. La función f de x es continua para cualquier valor de x que sea distinto de 0. Como 0 está fuera de este intervalo, pues no nos afecta. Yo sé que la función va a ser continua en el 1, 3. Con lo cual, la condición necesaria para que se cumpliera el teorema del valor medio la tenemos. Por tanto, nos garantizamos que va a existir un punto C perteneciente al 1, 3, tal que f de c va a cumplir esta condición. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer la integral. Bueno, antes de la integral, vamos a hacer 1, es decir, f de c va a ser igual a 1 partido por b menos a. ¿Qué es b menos a? Pues sí, son los extremos del intervalo, 3 menos 1. Por la integral entre 1 y 3 de f de x, que es 3 partido por x cuadrado y por d de x. Y esto, vamos a ver, este 3 que tenemos aquí dentro, como es una constante que está multiplicando, podemos sacar fuera. Podemos sacarla fuera. 3 partido por 3 menos 1, 2. 2 veces la integral entre 1 y 3 de 1 partido por x cuadrado y por d de x. 1 partido por x cuadrado es una integral inmediata. La integral de 1 partido por x cuadrado es menos 1 partido por x. Y esto entre 1 y 3. Muy bien, pues esto va a ser 3 medios. ¿De qué? Pues sustituimos y va a ser menos 1 tercio menos 1 partido por 1. Nos guardamos con paréntesis, ya sabéis, si hay algún miedo, algún tipo de duda, siempre paréntesis y despacio. Y esto va a ser menos 1 tercio, menos por menos más, 1 y esto es igual. Esto va a ser 3 medios por menos 1 tercio más 1, 3 tercios menos 1 tercio, 2 tercios. Con lo cual esto se va con esto se va con esto y nos da 1. Es decir, f de c existe un valor, un punto c perteneciente al intervalo 1, 3, en el cual el valor de la función en ese punto vale 1. Vamos a calcular qué valor es, qué c es. Con lo cual tendríamos f de c es igual a 3 partido por c cuadrado y nos dice que esto tiene que ser 1. Por tanto, digo, pues 3, este c cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando, 3 es igual a c cuadrado, con lo cual c va a ser, vamos a tener dos soluciones, raíz de 3 y menos raíz de 3. La solución negativa de menos raíz de 3 no nos vale, ¿por qué? Porque está fuera del intervalo 1, 3, con lo cual esta solución no nos vale, fuera. Pero la solución 1, la solución raíz de 3 sí nos vale porque esto es aproximadamente 1,7. Por tanto, hemos encontrado un valor de c. ¿Entendido?
Muy bien, pues con esto hemos demostrado que se cumple el teorema del valor medio del cálculo integral. Hemos encontrado un punto perteneciente al intervalo en el cual el valor de la función en ese punto, que es 1, coincide con el valor de esta expresión integral. Vamos a ver qué significa, cuál es la interpretación geométrica del teorema del valor medio. Mirad, vamos a cogernos la función f de x igual 3 partido por x cuadrado y el intervalo, el 1, 3. Y hemos encontrado que c vale más raíz de 3. Mirad, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. La función 3 partido por x cuadrado es una función parecida a una cosa así. Es una cosa así. Aquí, por ejemplo, podemos tener que este es el 1 y aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí el 3. Esto no está a escala. Bueno, y aquí va a estar el raíz de 3. Bien, cuando nosotros calculamos la integral de una función en un intervalo, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando el área, ¿verdad? Estamos calculando el área de esa función. Bien, pues lo que nos viene a decir el teorema del valor medio es que existe un punto dentro de este intervalo en el cual el valor de la función, el f de c, aquí voy a ponerlo con otro colorín, verde, el f de c aquí nos forma dentro del intervalo, nos forma un rectángulo y lo que nos está diciendo es que el área de ese rectángulo coincide con el área total de la función entre 1 y 3. Y esa es la interpretación geométrica del teorema del valor medio, que encontramos un punto en el cual llegamos aquí a un valor, pues el rectángulo formado entre 1 y 3 de ese rectángulo con base 3 menos 1 y altura f de c, ese rectángulo va a tener la misma área que el área total entre 1 y 3. Espero que gráficamente más o menos se vea. Y esta sería la interpretación geométrica del teorema del valor medio. Ya os digo que yo en la vida habría puesto este ejercicio en un examen de selectividad porque, según mi criterio, es algo que pues muchos centros estoy convencido que no han visto. Y esto pues lo que hace es dejaros a muchos alumnos, a muchos compañeros, dejaros en desventaja. Por tanto, estoy de acuerdo con la polémica suscitada, no tanto por la dificultad de los ejercicios, que hasta ahora no estamos encontrando dificultad, sino por el hecho pues, de la redacción de los mismos y de que hay ejercicios pues, que no deberían haberse puesto. Vamos con el problema número 6. El apartado A nos dice que estudiemos el rango de una matriz M en función del valor de un parámetro que tenemos aquí. Muy bien. Lo que nos tenemos que fijar es que no es una matriz cuadrada, es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Como es una matriz 3 por 4, yo sé que el rango máximo va a ser el valor más pequeño. Es decir, yo sé que el rango más grande al que podemos aspirar va a ser rango 3. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a hacer el determinante de un grupo de 3 filas y 3 columnas. Por ejemplo, este mismo, 2, 1, 0, 4, 1, m, y lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque así nos garantizamos conocer los valores de m para los cuales este determinante vale 0 y entonces el valor de la matriz podría, y ahora os explicaré por qué digo podría en este caso, y no digo no, entonces aquí el determinante si vale 0, entonces el rango no vale 3. Mucho ojito porque como tenemos 3 filas pero 4 columnas, mucho ojo porque a lo mejor algún valor de los que nos salgan aquí, a lo mejor lo que hace es que el valor de 4, el rango 4, ¿vale? Te lo baje a rango 3, con lo cual no necesariamente cuando tenemos una matriz que no es cuadrada, no necesariamente los valores que nos den al hacer el determinante igual a 0 nos van a provocar un descenso en el rango que en este caso sería 3. Vamos a hacerlo. Aquí como tenemos una columna que es 0, 0 y m, pues esto podemos hacer m que multiplica
a 2 menos 2m. Este sería el valor del determinante y si lo igualamos a 0, pues vamos a tener dos valores. M vale 0 y m vale 1. Lo que sí sabemos es que para cualquier valor de m distinto de 0 y de 1, el rango de la matriz M va a ser 3. Eso sí que lo sabemos. Porque entonces, en ese caso, el determinante, habremos encontrado un determinante de orden 3 que es distinto de 0 y, por tanto, el rango será como mínimo, o sea, será 3, no puede ser como mínimo, va a ser 3. Venga, pues vamos a ver qué ocurre si la m vale 0. Si la m vale 0, pues vamos a tener, pues, 2, vamos a escribir la matriz, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 2. Y si aquí nos fijamos, aquí tenemos una columna que es entera ceros, con lo cual yo ya sé que cualquier determinante que yo me haga con esta columna de ceros me va a dar 0. Por tanto, si yo quiero saber si el rango de la matriz va a ser 3, lo tendré que hacer con las otras tres columnas. Pues entonces vamos a hacer 2, 2, 4, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Si el determinante me da 0, pues yo ya sé que el rango efectivamente no es 3. Pero si no me da 0, ¡pin! Entonces sabremos que en este caso, aunque la m valga 0, pero el rango seguirá siendo 3. Y en este caso, bueno, pues hacemos 2, esto va a ser 2 por 2, 4, el 0 nada, 2 menos 4 menos 2. Y esto da 2 que es distinto de 0, por tanto, efectivamente, si la m vale 0, el rango se sigue manteniendo en 3. Por tanto, si la m vale 0, tenemos que el rango de la matriz m va a ser 3. Perfecto. Vamos ahora con m igual a 0. Hoy, si os parece, voy a quedarme aquí. Bueno, m vale 0 y m vale 1. Me quedo con esto. Voy a borrar aquí y vamos a hacer lo mismo para m igual a 1. Borro para no perder de vista la matriz m. Bien, ¿qué pasa si la m vale 1? Pues vamos a tener 2, la matriz va a ser 2, 1, 0, 1. La segunda fila, 2, 1, 0, 1. La misma fila, ¿lo veis? 4, 1, 1, 2. Y aquí claramente es que no hay que hacer ni siquiera determinantes. ¿Por qué? Porque la segunda y la primera y la segunda fila son iguales. Por tanto, esto se nos haría 0. Y como vemos que la tercera fila no tiene nada que ver con la primera, pues ya concluimos directamente que el rango de la matriz M vale 2. Otra manera de haberlo hecho es cogernos, por ejemplo, el determinante de, pues, por ejemplo, estas dos, y vemos que da 2 menos 4 menos 2, por tanto distinto de 0, y el rango sería entonces 2. Y con esto estaría resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B, que de nuevo tenemos polémica. Voy a quedarme, como tiene relación con el apartado A, me voy a quedar con los valores que hemos obtenido de M. Dice, sean los planos pi1 2x más mi igual a 1, 2x más 2y igual a m, y pi3 4x más y más mz igual a 2. Si os fijáis, los coeficientes coinciden con los valores que tenemos aquí en la matriz. Aquí la última columna corresponde con los términos independientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la han cagado, así, hablando en plata, la han cagado. ¿Por qué? Porque aquí han dicho, venga, primer plano, 2x más mi igual a 1. Genial. ¿Qué han dicho aquí? En segundo plano, 2x más 2y igual a m. Ya la tenemos liada. Porque el espíritu del ejercicio era utilizar esta misma matriz para hacer el apartado B. Y el profesor, que es para explicárselo pero bien, pues no se ha cogido todo el interés que tenía que haberse cogido a la hora de redactar el examen. Con lo cual, aquí, de hecho, creo que a mitad del examen han tenido incluso que dar más tiempo porque han tenido que corregir este ejercicio sobre la marcha. Con lo cual, eso yo sé que a los alumnos a los que les ha creado momentos de
de nerviosismo y de ansiedad. Y lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces vamos a considerar la matriz original. No vamos a olvidar de esto porque realmente lo que nos está queriendo decir es que estos son tres planos y aquí tenemos el término independiente. Dice, estudiar su posición relativa según los valores del parámetro m. Gran parte del trabajo ya lo tenemos hecho. Dice, puedes utilizar los resultados obtenidos del apartado anterior. No te fastidies. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya lo que hemos hecho ha sido hacer el determinante de la matriz de los coeficientes, igualarlo a 0 y esto lo que nos da es que m daba 0 y 1. Y como nos dice estudiar su posición relativa, recordar que si nos daba un sistema compatible determinado, pues se cortaba en un punto. Si era sistema compatible indeterminado, los tres planos se cortan en plan libro, se cortan en una recta, ¿vale? Y un sistema incompatible significa que los tres planos no tienen ningún punto en común. Puede ser así y, por ejemplo, pues que el otro, pues que sea, pues, por ejemplo, por aquí. Que no lo sé, ¿vale? Esto es a modo de ejemplo. Que no tienen los tres planos ningún punto en común. Bien, lo que sí sé es que si m no vale ni 0 ni 1, yo lo que tengo, si m es distinto de 0 y 1, lo que tenemos es que el rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que va a ser igual a 3, y va a ser igual al número de incógnitas. Voy a poner esto un poquito en pequeño. Y esto lo que nos va a dar es un sistema compatible determinado. ¿Y cuál es su interpretación geométrica? Pues que los planos se cortan en un punto. Eso si la m no vale ni 0 ni 1. Vamos a ver qué pasa si la m vale 0, porque la cosa va a cambiar un poquito, porque al no considerar la m como una matriz única, sino como dos matrices, una la matriz de los coeficientes y la otra la matriz ampliada, es posible que la cosa cambie un poco. Vamos a ver qué pasa si la m vale 0. Bueno, pues si la m vale 0, pues vamos a tener 2, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 2. Hacemos Gauss, 2, 0, 0, 1, aquí 0, restamos, segunda menos la primera, pues 1, 0, menos 1. Y ahora aquí hacemos, pues, por ejemplo, el doble o podemos hacer la tercera menos el doble de la segunda, de la primera. Tercera menos el doble de la primera. Pues este menos el doble de este nos da 1, este menos el doble de este nos da 0 y este menos el doble de esto nos da 0. Y aquí ya vemos claramente lo que va a pasar. Tenemos 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. Y si hacemos un 0 aquí, aquí también va a ser 0 y aquí pues va a ser un menos 1. Y ya lo tenemos, con lo cual vemos que aplicando el teorema Rouchet, al igual que antes, pues tenemos que el rango de A va a ser 2, que en este caso va a ser distinto de 3, que es el rango de la matriz ampliada y por tanto el sistema va a ser incompatible. Y la interpretación geométrica que hacemos de esto es que no existe ningún punto en común entre los tres planos. Esto es lo que pasaría si la m vale 0. Borramos aquí. He dicho 0, no. ¿Qué pasa si la m vale 1? Tenemos, pues, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 4, 1, 1, 2. Aquí claramente esta fila se nos va y tenemos 2, 1, 0, 1. Aquí vamos a tener una fila llena de ceros, que la cambiamos y aquí hacemos un 0. Dos veces esta menos esta me va a dar 1, dos veces esta menos esta me da menos 1 y dos veces esta menos esta nos da 0. Y obtenemos que si la m vale 1, pues tengo que el rango de A
va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que es 2, que es menor que 3, que es el número de incógnitas. Y por tanto, de nuevo, vamos a tener un sistema compatible indeterminado y se cortan en una recta, de la cual también podemos calcular las ecuaciones entre x y z. Tenemos que pues y menos z es igual a 0, pues si la z ya vamos a llamar m, no m no, vamos a llamar a, por ejemplo, pues tenemos que y vale a, y tenemos luego que 2x más y, que es decir, más a es igual a 1, con lo cual x es igual a 1 menos a partido por 2. Con lo cual, la recta S, vamos a llamarla, pues sería x igual a 1 menos a partido por 2, y igual a y z igual a. Y ya con esto pues tendríamos todas las interpretaciones geométricas del problema del segundo. Que yo os digo que está mal expresado, está mal redactado, y de verdad es para explicárselo al profesor que ha hecho el examen. Y no es la última bronca que se le puede echar a esta persona por el examen que ha hecho. Vamos con el problema número 7, que aquí también ha ignorado lo que es la alta opcionalidad, porque en el apartado A es un ejercicio de geometría muy sencillo, pero de geometría, y el B es de probabilidad. Así que combina dos temas distintos para que la gente, pues bueno, pues no pueda elegir tanto como le gustaría. Dice así tenemos dos vectores, calcula el plano que pasa por un punto y tiene vector normal el producto vectorial de u y v. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Pues nos está queriendo decir que calculemos un plano que pasa por un punto y tiene como vectores, un vector normal, el producto vectorial de otros dos. Nosotros cuando calculemos el producto vectorial de dos vectores, lo que tenemos es un vector que es perpendicular a esos dos vectores, con lo cual es un vector es como si fuese S y el otro es como si fuese S. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser directamente, nos está diciendo cómo se calcula el vector normal de un plano. Como realmente nos da tanto esos dos vectores como el punto, pues nosotros ya podemos directamente calcular la ecuación del plano, que va a ser pues x menos el punto, x y z menos el punto, que sería x y z menos 1, que sería el 0, 0, 1, y luego aquí debajo pues ponemos los dos vectores. Pues uno va a ser el 1, 1, 1 y el otro el 1, 0, 1. Esto lo igualamos a 0 y a funcionar. Con lo cual tenemos x, aquí vamos a tener, en y no vamos a tener nada, y luego esto por esto va a ser menos 1, con lo cual va a ser menos z más 1 igual a 0. Por tanto, el plano pi que estamos buscando, pues es este, el x menos z más 1 igual a 0. Y ya se ha terminado el ejercicio. Quiero decir que esto, aunque limita la alta opcionalidad o limita las opciones, pero dentro de lo que cabe, este problema era muy sencillo. Vamos con el apartado B, con el de elevado club de fútbol y el benceno. Dice, el elevado club de fútbol tiene una probabilidad del 90% de ganar el partido cuando juega benceno, su delantero estrella, y del 60% cuando no lo hace. Se sabe que la probabilidad de que Benceno juegue un partido es del 80%. ¿Cuál es la probabilidad de que Levau gane un partido cualquiera? Bueno, esto tiene toda la pinta de ser un árbol. Porque, vamos a ver, por ejemplo, probabilidad aquí de que juegue y de que no juegue. La probabilidad de que juegue un partido es del 80%, por tanto la probabilidad es 0,8 y la probabilidad de que no juegue es 0,2. Juegue o no juegue, pues pueden ganar el partido o no ganar. Ganar o no ganar. Y dice que tiene una probabilidad del 90% de ganar cuando juega Benceno. Por tanto, la probabilidad de ganar aquí pues, va a ser 0,9 y aquí 0,1. Y del 60% cuando no lo hace, pues cuando no juega, la probabilidad de ganar aquí pues 0,6
y de perder es 0,4. Ya tenemos el árbol montado, con lo cual simplemente multiplicamos 0,8 por 0,9, 0,72. Aquí vamos a tener 0,08, 0,2 por 0,6 es 0,12 y 0,08. Y siempre pongo el chivato de que nos detenemos un momento porque la suma de todas las probabilidades, esto es todo lo que puede ocurrir, bueno, pues la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Si no os da 1, pues una de dos, o que os habéis equivocado al montar el árbol o que os habéis equivocado al multiplicar, pero os habéis equivocado. Así que un chivato porque eso la verdad es que nos permite saber si nos hemos equivocado y nos permite sobre todo rectificar. Bueno, una vez que tenemos el árbol ya podemos responder a todo lo que nos pregunten, nos da igual. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que Levao gane un partido cualquiera? Bueno, la probabilidad de que gane, nosotros tenemos que aplicar el teorema de la probabilidad total, que nos dice que la probabilidad de que gane un partido va a ser, una manera de escribirlo, vamos a ver si escribo bien el sumatorio, es el sumatorio de todas las probabilidades en las cuales está inmerso, está metido el hecho de ganar. Ganar por todo lo que puede ocurrir. Es decir, que gane y que juegue, o que gane y que no juegue. Por tanto, esto va a ser pues, la probabilidad de que gane y juegue más la probabilidad de que gane y no juegue. Entonces tenemos la probabilidad de que gane y juegue, pues es 0,72, más la probabilidad de que gane y no juegue, que es 0,12, por tanto la probabilidad es 0,84. Listo. Y el A2 dice, si el Levao acaba de ganar un partido, ¿cuál es la probabilidad de que Vence no haya jugado? Siempre, bueno, en muchas ocasiones cuando tenemos problemas de este tipo de probabilidad, de árbol o de conjuntos, de uniones, en muchísimas ocasiones os van a poner un apartado para aplicar el teorema de la probabilidad total y el otro es siempre aplicar el teorema de la probabilidad condicionada, que dice, la fórmula general dice que la probabilidad de que ocurra A si ocurre B es la probabilidad de que ocurra la intersección partido por la probabilidad de que ocurra el de abajo. Si eso lo aplicamos a lo que nos está diciendo, dice cuál es la probabilidad de que Venceno, de que haya jugado, es decir, cuál es la probabilidad de que juegue si han ganado el partido. Nada, pues esto es la probabilidad de que juegue y gane, partido por la probabilidad de que gane que le hemos obtenido en el apartado anterior. La probabilidad de que juegue y gane, pues seguimos el árbol, juegue y gane, 0,72. Partido por la probabilidad de que gane, que es 0,84, y esto nos da, esto nos va a dar 6 séptimos, que es aproximadamente pues 0,857. Y ya tendríamos resuelto este problema de probabilidad, que en el fondo pues también es muy sencillo. Vamos ya con el último problema de la EBAU de Castilla-La Mancha. Y como no podía ser de otra manera, pues hay que despedirse a lo grande, hay que despedirse con el mayor despropósito de todo el examen. Porque en este ejercicio 8, el apartado A es bastante sencillo, pero el apartado B está mal redactado. Está mal redactado. Y ahora cuando lo hagamos, vamos a ver en qué han metido la pata al hacer este ejercicio. Empezamos. El apartado A. Dice, se calcula que una quinta parte de los niños españoles presentan algún tipo de intolerancia alimentaria. En una cantina escolar los niños se sientan al azar en mesas de 4 comensales. ¿Cuál es la probabilidad de que en una mesa haya algún niño con intolerancia alimentaria? Bueno, pues esto es un problema típico de binomial, de una distribución binomial. En este caso, tenemos que como dice que la quinta parte presenta algún tipo de intolerancia alimentaria, la probabilidad de que tengamos intolerancia alimentaria pues es una quinta parte, de 0,2. Y por tanto, la probabilidad de que no tenga intolerancia alimentaria va a ser 0,8. Dice, se sientan al azar en mesas de 4 comensales. ¿Y cuál es la probabilidad de que en una mesa, por tanto la n va a ser 4, que en una mesa
haya algún niño con intolerancia alimentaria. Con lo cual, nosotros vamos a tener aquí una distribución binomial de n datos de 4 y una probabilidad de 0,2. Y lo que nos está diciendo es, lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que haya algún niño, es decir, que la probabilidad de que el número de niños con intolerancia, porque hemos definido que la probabilidad de éxito, es decir, era la probabilidad de tener intolerancia, con lo cual nos está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor que 0, o lo que lo mismo mayor, sí, que haya algún niño, pues es la probabilidad de que sea mayor que 0. Y esto es 1 menos, es decir, todo menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Recordamos la fórmula para el cálculo de una distribución, de una probabilidad de una distribución binomial. Esto va a ser igual a n sobre x por la probabilidad de éxito elevado al número de casos favorables que tenemos por la probabilidad de fracaso elevado al resto de casos. En este caso, pues en nuestro caso va a ser 1 menos la probabilidad de que x igual a 0 va a ser igual a n, que es 4 sobre 0, de p, que es 0,2 elevado a 0 por 0,8 elevado a 4. Esto va a ser 1 menos, recordamos cómo se hacía un número combinatorio, esto es el factorial del de arriba partido por el factorial del de abajo y partido por el factorial de la diferencia, de 4 menos 0, por 0,2 elevado a 0 y por 0,8 elevado a 4. Y esto es muy fácil de resolver porque 4, este 4 con este 4 se va, el factorial de 0, esto es 1, por tanto realmente todo este cociente da 1. 0,2 elevado a 0 también da 1, con lo cual multiplicado por 0,8 como que no hay que hacer nada. Por tanto, esto es 1 menos 0,8 a la cuarta. Y esto va a dar 0,5904. Y ya tendríamos resuelto el apartado A1. Dice, cuando en una mesa hay algún niño con intolerancia alimentaria, a esa mesa se le sirve el pan sin gluten. Si un día hay ocupadas 8 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que haya que servir pan sin gluten en alguna mesa? Bueno, lo que nos está queriendo decir, en este caso, ya no son 4 comensales, ¿verdad? Si hay ocupadas 8 mesas, vamos a borrar aquí. Si hay ocupadas 8 mesas, ya la binomial ya no es 4, 0,2. Y ahora vamos a tener otra binomial que va a ser, n va a ser 32, ¿verdad? Porque si hay 8 mesas y en cada mesa hay algún comensal, hay 4 comensales, por tanto la n vale 32. Y la probabilidad seguiría siendo la misma, claro. Bueno, pues ¿qué nos está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que haya que servir pan sin gluten en alguna mesa? Es decir, que la probabilidad, nos está pidiendo la probabilidad de que X sea, de que haya alguien que necesite pan sin gluten, con lo cual nos están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0. Y es lo mismo, esto es lo mismo que decir 1 menos, perdón, mayor o igual que 0, no, mayor que 0. Es exactamente el mismo problema que antes. Esto es 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Por tanto, pues 1 menos, en este caso va a ser pues 32 sobre 0 de 0,2 elevado a 0 por 0,8 elevado a 32. Hacemos el mismo cálculo que hemos hecho antes, número combinatorio, esto sería 1, en este caso también sería 1. 1 menos 0,8 elevado a 32 y esto nos va a dar 0,9992. Y este sería el resultado del apartado A2. Hay que decir que cuando el número de elementos es suficientemente grande y se estima, bueno, pues depende de la probabilidad, depende del número de elementos, pero cuando el número de elementos ya pues va pasando de 30, de 40, pues ya las distribuciones binomiales como que se hacen los cálculos demasiado engorrosos, sobre todo cuando estamos jugando con factoriales, porque claro, vosotros si cogéis la calculadora y hacéis el factorial de 50, por ejemplo, pues esto os da un auténtico disparate. Os da una cosa muy grande. Por eso lo que se suele hacer cuando ya los números son, digamos, ya considerables, una distribución binomial suele aproximarse a una distribución normal. Y entonces, en vez de utilizarse la fórmula de la distribución binomial, se suele utilizar la aproximación a la normal. Bueno, en este caso,
como los datos que teníamos pues nos permitían pues un uso coherente de la calculadora, pues lo hemos seguido haciendo con la binomial y así, pues bueno, hemos llegado a este resultado que es perfectamente correcto. Vamos con el B, vamos con la traca final, con el auténtico ya ridículo final de la persona que ha escrito este examen. Dice, el peso de los paquetes de 1 kilo de arroz que comercializa determinada marca siguen una distribución normal de 985 gramos de media y 25 gramos de desviación típica. Bueno, hasta aquí todo normal, todo coherente. El problema viene aquí. ¿Cuántos paquetes pesarán más de 1 kilo? Y la respuesta es que no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no nos han dado el número total de paquetes. Como no nos dan el número total de paquetes, nosotros no podemos hacer ningún cálculo, ninguna estimación de cuántos pesarán más de 1 kilo. Con lo cual, aquí esto está muy mal expresado. Muy mal expresado. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser, mirad, como tenemos aquí, nos dibujamos nuestra distribución normal, aquí vamos a tener la media, 985. Yo creo que el espíritu de la pregunta, lo que en el fondo, de hecho es lo único que podemos calcular aquí, es, pues si estos son 985, el kilo va a estar aquí, estos son los 1000 gramos. Lo que sí podemos calcular es qué probabilidad hay de que pesen más de 1 kilo. Eso sí se puede calcular y es lo que, así es como yo resuelto el ejercicio. Pero ya os digo que de primeras así el ejercicio está mal planteado. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor de 1 kilo, mayor de 1000 gramos. Pues nada, pues la probabilidad de que X sea mayor o igual de 1000, pues esto, bueno, como dicen más de 1 kilo, pues es mayor estricto de 1000. Bueno, pues esto va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual de 1000. Con lo cual, realmente lo que vamos a calcular pues va a ser pues toda esta área. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tipificar la variable. Esto es 1 menos la probabilidad. Acordaros que tipificar era convertir cualquier distribución normal en una distribución normal 0,1 de la cual sí que tenemos las tablas. ¿Y esto cómo se hacía? Pues era pues cogiéndonos el valor que queríamos, le restábamos la media y lo dividíamos por la desviación típica. Y esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad. Esto no es igual, esto no es igual, esto es menor o igual. La probabilidad de que z sea menor o igual, pues 1000 menos 985. Esto son 15, 15 partido por 25, pues estos son 0,6. ¿Cómo calculamos esto? Pues muy fácil, esto va a ser igual a 1 menos, para calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,6, nos vamos a nuestra tabla de distribución normal, en la cual buscamos el z 0,6, que lo tenemos aquí, 0,6, pues esto es 0,7, la probabilidad de que sea menor de 0,6, pues es 0,7257. Pues volvemos aquí y esto es menos 0,7257 y esto nos da 0,2743. Entonces esta es la probabilidad de seleccionar un paquete de arroz de que pese más de 1 kilo. Vamos con el último apartado. Borramos aquí. Aquí no borramos. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver por si tuviéramos que hacer de nuevo. Dice, ¿cuánto pesará el más ligero del 70% de los que más pesan? Bueno, aquí esto sí se puede calcular. Tenemos aquí nuestra distribución normal, la media es 985. Nos dice cuánto pesará el más ligero, el que menos pesa, del 70% de los que más pesan. Lo que nos está diciendo es que el 70% de los que más pesa, pues va a ser todo esto. Toda esta área es el 70%. Todo esto vale
0,7. Con lo cual lo que nos están pidiendo es este valor. ¿Cuánto pesa el más ligero del 70% de los que más pesan? En este caso no nos están dando la X, pero sí nos están dando la probabilidad. Esta probabilidad nosotros la podemos calcular. Vamos a borrar esto. Esta probabilidad, el 70%, nosotros así, con esta tabla así no la podemos calcular, pero nosotros sí la podemos calcular si le damos la vuelta. Tenemos aquí el 9,85 y entonces tendríamos aquí que este es el 0,7%, todo esto sería 0,7%. Y la distancia a la media va a ser la misma. Con lo cual yo lo único que tendré que hacer es calcular este valor, medir cuánto va con respecto a la media y a eso restárselo a la media para calcular este valor. ¿Cómo calculamos esto? Como tenemos la probabilidad del 70%, nosotros podemos calcular directamente el z. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestra distribución, a nuestra tabla de distribución normal y buscamos 0,7, vemos que 0,7 pues aproximadamente está aquí, está entre 0,52 y 0,53. Por tanto, vamos a considerar que z es aproximadamente 0,525. Estamos entre 0,52 y 0,53. Y con esto y con los datos de la media y la desviación típica, yo ya puedo calcular el valor de la X, porque en el fondo la Z viene de una tipificación. Ese valor X menos la media, que es 985, partido por la desviación típica, que es 25, esto me va a dar 0,525. Por tanto, X me va a dar 25 lo paso aquí multiplicando y el 985 lo paso aquí sumando, pues nada, pues no, esto me va a dar 998,125. Entonces, este valor que tenemos aquí abajo, a ver, que no sé yo si se va a ver, me lo subo arriba, me lo subo todo arriba. Este valor que tenemos aquí es 998,125, pero este no es el valor que a mí me interesa este valor de aquí arriba, que sería este. Con lo cual yo lo que tengo que hacer es calcular esta diferencia y esta diferencia restársela a la media para llegar a ese valor. Muy bien, pues 998 menos 985, pues esto nos va a dar 13,125. Muy bien, pues si yo a 985 le resto 13,125 voy a obtener el valor, ¿vale? A partir del cual tenemos toda este área que vale 0,7, que es el 70%. Por tanto, aquí, pues esto al restar 985 menos 13,125, pues nos va a dar 971,875 gramos. Y esta sería la solución del ejercicio, que es un ejercicio que esta segunda parte pues es sencilla. Si es sencilla, en vez de darnos el valor de la X y tener que calcular la probabilidad, bueno, pues nos dan la probabilidad y tenemos que calcular el valor de la X. De esto tenemos que estar preparados para saber hacer cualquier ejercicio. Lo que no tiene perdón es el primer apartado. Este de que cuántos pesarán más de 1 kilo, ya os digo que lo que evidencia es una falta de interés por parte de la persona que se ha dedicado a poner el examen. Así que ya te digo que yo os digo que es para explicarse. Bueno, pues este sería el examen del EBAU de Castilla-La Mancha con todas sus dificultades, más que de dificultad de los propios ejercicios, que no tenían, casi ninguno tenía dificultad, salvo el del teorema del valor medio del cálculo integral, pero aquí en donde se han fallado es en la redacción de los ejercicios. Espero que lo corrijan, que no vuelva a ocurrir. Y nada, si tenéis cualquier duda de cualquier ejercicio que hayáis visto, pues nada, me dejáis un comentario y con mucho gusto os contestaré. Hasta el próximo vídeo.